buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de pediatría en el Perú. Continuando con nuestros temas en bien de la comunidad, el día de hoy es un gusto presentar a la licenciada especialista Carolina Mendieta Corzo, con amplia experiencia como enfermera asistencial en el servicio de endocrinología y metabolismo, y dedicada muy especialmente al programa de atención integral al niño diabético. Ella va a tratar un tema muy importante y muy necesario que todos debemos conocer, porque la ciencia no se detiene. Hay nuevos dispositivos para ayudar al control de la diabetes. Entonces, nuestra licenciada especialista tratará el tema dispositivos interactivos para monitoreo continuo de la glucosa en pacientes diabéticos. Queda con ustedes la licenciada Mendieta. Puede empezar, licenciada Mendieta. Muchas gracias, señora Melba, muchas gracias por la presentación. Pues es un gusto para nosotros como parte del programa de atención del paciente con diabetes del Instituto Nacional de Salud del Niño, dirigirnos a ustedes para esta disertación sobre dispositivos interactivos para el monitoreo continuo de la glucosa. Y en esta oportunidad vamos a dar inicio presentándome. Soy enfermera egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista a través de la Universidad Cayetano Heredia, enfermera del programa de atención integral del paciente diabético de nuestro instituto, guía y consejera profesional en educación diabetológica y miembro de SOCITE. Bien, no tengo ningún conflicto de interés que declarar, ninguna vinculación con los que producen, venden, recomiendan o publicitan estos dispositivos que son interactivos para tratar a los pacientes con diabetes. Mi único interés es fomentar y promover el cuidado humanizado y actualizado de los pacientes con diabetes y su familia. Y bueno, no podemos dejar de recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, es degenerativa y se va a caracterizar por presentar diversos niveles de hiperglicemia en el individuo y que lamentablemente esta enfermedad no tiene cura, pero afortunadamente sí tiene control. En nuestro instituto atendemos pacientes a través del programa PAINDI. Este programa significa Programa de Atención Integral al Paciente con Diabetes y lo atendemos bajo dos modalidades. Una es al paciente con aseguramiento universal o paciente CIS, y la otra modalidad es paciente particular o pagante. Debemos tener en cuenta que atendemos pacientes menores de 17 años 11 meses y para el desarrollo de este programa educativo se van a integrar ambas modalidades. Nuestros pacientes ingresan al programa a través de los consultorios externos, de la emergencia o por transferencias o referencias. Y bien, una vez que este paciente con diabetes ha sido diagnosticado, va a ser enviado al equipo multidisciplinario en diabetes. Este equipo está conformado por los médicos endocrinólogos, la psicóloga, la nutricionista, la enfermera, la asistenta social inclusive, porque formamos parte de este grupo, de este equipo, en bien de estos niños con diabetes. Y una vez que ocurre este diagnóstico, pues los padres, la familia, deben asumir el cuidado de este paciente en casa. Y es por eso que la educación diabetológica se inicia desde el paciente está en emergencia muchas veces. En algunos casos, cuando se trata de pacientes mayores, pues es el paciente quien debe asumir esta responsabilidad en la toma de decisiones de este nuevo estilo de vida que le toca vivir. Y el educador le va a proveer las herramientas necesarias para poder controlar estos niveles glucémicos y la prevención asimismo de las posibles complicaciones. Y bien, dentro del aseguramiento universal,
Nuestro paciente que ingresa al programa PAINDI recepciona un kit diabetológico. Este kit diabetológico es entregado a través de los convenios que se han hecho, de las múltiples gestiones que se han realizado, y el CIS aquí en nuestro instituto entrega a cada paciente un glucómetro, tiras reactivas, lancetas para las mediciones, insulinas ultra rápida, tanto en lapicero como en vial, insulinas ultralentas o en lapicero vial, jeringas de insulina, agujas para el lapicero, etc. Y vamos a ver cómo esta educación diabetológica brindada a nuestros pacientes también ha tenido ciertos cambios a través del tiempo. ¿No? Vemos en estas fotos, por ejemplo, cuando un paciente diabetológico venía a la consulta, pues muchas veces enseñábamos con lo que teníamos. Al inicio de toda esta parte educativa que nosotros brindamos, muchas veces se les enseña la forma de administrar, cómo se va a controlar el paciente en casa, cómo se va a llevar este registro a través de un cuaderno, en el que el médico, cuando ya viene el paciente al control diabetológico, tiene que ir polarizando todas estas actividades y atenciones para poder regular. Sin embargo, a través del tiempo, eso también ha ido cambiando porque los avances tecnológicos han ido en más, cada vez de menos a más. Y aparecen nuevas tecnologías, nuevas páginas, y es así, por ejemplo, que ahora existen medidores de glucosa freestyle, en los que no es necesario que el paciente tenga que realizarse las punciones cada cierto tiempo. Existen monitores continuos de glucosa, llamados el DESCON, por ejemplo, y cada vez surgen más ensayos clínicos para medir la glicemia en forma no invasiva. Incluso hasta en saliva humana, existen ya los relojes medidores, de los cuales vamos a hablar más adelante, un sistema láser también para medir glucosa en sangre, incluso hasta en lentes, ¿no? Entonces vemos cómo cada vez la tecnología se va introduciendo estas innovaciones para poder atender al paciente. Y empecemos por esta valoración. Llamamos una triada glicémica cuando el paciente tiene que ser sometido a estos controles. Lo mejor es la hemoglobina glicosilada, que es un examen que se mide cada 3 meses y que nos va a dar un indicador de cómo va ese paciente a lo largo de los 3 últimos meses. La glicemia basal, que es la glicemia que se toma en ayunas, y la glicemia postprandial, que es la que se aconseja tomar 2 horas antes después de los alimentos. Y entonces vemos que a través del tiempo también existen varias formas de medir esta glucosa. Es así que puede ser medida en sangre venosa. Generalmente el paciente tiene que estar en ayunas, donde se hace un test de tolerancia a la glucosa. En sangre capilar, por ejemplo, a través de los reflectómenos. Un perfil ambulatorio de glucosa, donde se hacen varias determinaciones de la glucosa capilar, pre- y postprandial. La misma hemoglobina glicosilada, que es tomada cada 3 meses como un indicador. Sensores glicémicos, para determinar cómo va la glucosa, y medidores muy sofisticados como un mini chip, un mini biosensores, los wearables, relojes y pulseras que son inteligentes, así como hidrogeles de ácido borónico, láser, lentillas, etc. Entonces, toda esta tecnología va a innovar una parte importante de la adherencia al tratamiento. Y entonces vamos a conversar sobre esta monitorización de la glucosa. Si vamos al sistema tradicional, vamos a encontrar que el sistema existía a través de los glucómetros, los cuales casi todos conocemos, y que es un aparato muy sensible para poder determinar in situ, en el momento, cómo va la glucosa. Dentro de estas dos diferencias tenemos el sistema de monitorización sin punciones. Dentro de esto tenemos el freestyle libre y también los sistemas de monitorización propiamente dichos, como son el DESCON, el Metroni, el Connect,
el Minimed, etc. Entonces, ¿qué es lo que llamamos, por ejemplo, el glucómetro? Es un equipo que se usa usualmente para medir los niveles de glucosa en sangre y donde se hace funciones en el pulpejo del dedo. Cuando nosotros tomamos estas mediciones, generalmente, imagínense, si un bebé, un niño, un paciente nuestro que tiene menos de 17 años tiene que realizar, teniendo diabetes tipo 1, 4 o más mediciones diarias. Imaginemos en una semana, en un mes o en un año, cómo están esos deditos. Muy picados, ¿verdad? Es por eso que se recomienda. Sus micrófonos, por favor. Por ese motivo se recomienda que las punciones sean en la parte lateral de los dedos. Ahora, es importante también decir que a lo largo de los años este sistema ha ido mejorando. Si nosotros vemos en estas láminas, vamos a encontrar los primeros glucómetros que existían, incluso acá en la institución con los cuales hemos realizado estas glucometrías a los pacientes que estaban internados. A lo largo del tiempo también ha habido un avance en esta progresión y vemos ahora cómo han ido cambiando, tanto de estructura, tamaño, color, haciéndolos cada vez más amigables para el paciente diabético tipo 1. Y el uso generalmente corresponde a un sistema similar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lavarnos bien las manos a profundidad por 20 segundos o más, realizar la punción con este aparato pequeño llamado lancetero que generalmente se incluye en el kit. Las tiras reactivas son conectadas. Después de la punción vamos a encontrar la medición exacta que tiene el paciente y luego vamos a eliminar este sistema a través de la bioseguridad. Generalmente, este sistema también ahora trae para bajar un aplicativo y observar en la computadora cómo están estos resultados del paciente. Tan importante como eso también es llevar la hoja de registro. Debemos llevar un cuaderno, el cual es traído cada vez que el paciente toca consulta, para así determinar qué ha sido de las indicaciones médicas y cómo está el paciente frente a estas colocaciones, llevando los registros necesarios. Dentro de los sistemas de medición sin pincharse, que es lo que nos trae a esta reunión, están los sistemas de monitorización flash. Hasta el momento, nuestros pacientes que acuden al programa, tenemos pacientes que usan el glucómetro que se les entrega, como ya mencioné, a través del SIS. Pero también se ha hecho un convenio últimamente para que algunos de los pacientes puedan acceder a este sistema freestyle libre, no a través del SIS, porque no lo contempla hasta el momento, pero sí para que puedan ellos utilizar este sistema que es tan importante y que vayan conociendo el sistema. Entonces, ¿cómo se mide la glucosa? Se coloca este sensor en el brazo y el sensor debe durar 15 días y escaneando, solamente pasando el monitor a través del brazo del paciente, vamos a observar en pantalla la cantidad de glucosa que tiene nuestro paciente, como lo que estamos viendo en la foto que se está registrando. Esta calibración generalmente llega a durar 15 días y el paciente tiene mejor aceptación a este tratamiento. Se coloca en el brazo generalmente y es bien aceptado por el paciente. Teniendo este monitor, el paciente puede bañarse, puede entrar a piscina, puede asistir al colegio, puede realizarse una cantidad de 150 mediciones o más durante el día, porque solamente depende de escanear la pantalla a través del sensor y podemos llevar estos registros también a través de un monitoreo con un sistema flash, donde vamos a descargar la cantidad de mediciones que ha realizado nuestro paciente. Este sensor también goza de alarmas, las cuales nos van a decir, nos van a indicar
cuando el paciente está bajando los niveles de glucosa y está entrando en una hipoglucemia. Esto es el sistema que está viniendo, que en este momento es a través del laboratorio Abbott. Es un sistema que viene el monitor, los cables, viene el aplicador y el sensor propiamente dicho. Es muy usado ahora por pacientes que tenemos, aproximadamente un 20% de los pacientes que atendemos están usando el monitoreo continuo sin pincharse. Este dispositivo es muy importante porque es capaz de detectar estos sensores a través de un transmisor que envía señales al propio monitor. Entonces, estas mediciones se van a realizar y se puede complementar incluso si el paciente está realizando una hipoglucemia, podemos saber. El avance de este sistema va a radicar en que el paciente no tenga que estar hincándose continuamente las 3 o 4 veces al día, como lo habíamos explicado hace un momento, sino que gracias a la combinación de estos dispositivos se pueda tener un control continuo, un control parejo, sin necesidad de pasar al método tradicional que era invasivo. Aparte de estos resultados, se van a guardar, como les decía, estas mediciones a través de un software y vamos a gozar de la tecnología en la PC. Entonces, aquí lo tenemos. Es un pequeño sensor, muy pequeño, incluso es más pequeño que un celular. No requiere calibraciones. Todas las indicaciones vienen expresadas en su manual y guía. Permite un rápido escaneo y la pantalla tiene control y es táctil. No necesita botones, tiene una capacidad de almacenamiento. Entonces se representa un nuevo concepto para poder realizar las mediciones de glucosa intersticial. Y su uso está aprobado para niños, incluso para de 4 años a más. Vemos que tiene un puerto USB que es recargable y vemos que tiene posibilidad también de utilizar tiras reactivas de glicemia haciendo un comparativo. Si tenemos alguna duda con lo que tenemos en pantalla, vamos a poder realizar una medición con tiras reactivas normales. Y vemos acá, por ejemplo, en pantalla, cómo la flechita está marcando que el paciente tiene una tendencia a la baja. Las alarmas se activan y esto es muy importante para el paciente y su familia. Este es el sensor y su envoltorio con el aplicador. Viene justo con este sistema grande y este es el sensor que queda instalado en el bracito del paciente. No va a requerir tampoco una calibración específica, no va a requerir tampoco que el niño esté continuamente hincándose en los brazos, es resistente al agua, se puede llevar, como le dije, puesto mientras se introduce a la piscina, puede nadar, hacer ejercicio físico, etc. Su tamaño es pequeño, es alrededor de una moneda de Azor, así, pequeñito. Y entonces tenemos en esta pantalla cómo esta descarga de presentación también se puede realizar a través de la PC, podemos guardar los resultados y es lo que monitoreamos cuando el paciente viene al control. Tenemos otro sistema de medición también sin pincharse. Este sistema de monitorización continua se llama DESCON. El DESCON lo hemos utilizado ya aquí en el instituto varios años antes, a través de estudios que se han realizado, pero este sistema de monitoreo nos va a continuar y nos va a permitir información valiosa de la glucosa de una manera más dinámica, ya que indica el valor, cómo se va dirigiendo según las tendencias, si va elevándose, si va bajando. También tiene alarmas programadas y avisa cómo van estas tendencias. Acá tenemos este sistema de monitorización continua que se coloca alrededor del abdomen, tanto para pacientes que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Y son importantes porque nos van a llevar a un control óptimo de la glicemia desde el punto de vista de un profesional de salud que requiere estos datos para poder apoyar a este paciente. Sobre todo porque nos da
una eficiencia económica. Sin embargo, esta prueba está relacionada también a entornos que tienen un mayor valor adquisitivo. Esto se coloca al abdomen y el monitor generalmente tiene que estar cerca, no puede estar separado del paciente más de 1 metro. También dentro de estos sistemas de medición sin realizar el pinchado, tenemos un sistema propiamente dicho. Se llama el Connect Guardian. Esto es de la empresa Medtronic y es un monitor continuo de glucosa intersticial. Esto es que la lectura se va realizando hipodérmicamente a través de un sensor también, pero va continuo. Es una forma pulsátil de saber cómo va la glicemia en este paciente porque cada 5 minutos se va a realizar estas lecturas, ya que tiene algoritmos. Estas microcorrientes eléctricas van a generar y van a interpretar asociaciones de cómo están estos valores de la glucosa de acuerdo a lo que el paciente va consumiendo. Se va a guardar todo en un software llamado Wharton Connect que está en el smartphone, en el teléfono. Esto nos va a dar un indicador de que los aplicativos son tan importantes en esta etapa tecnológica que nos van a permitir justamente saber en el preciso momento en que nuestro niño está enfermo, está con niveles diferentes de glucosa. Este dispositivo se permite adaptar a 4 dispositivos tecnológicos. Es decir, mi niño puede estar en el colegio y yo desde mi trabajo, la mami desde casa, otro hermano desde otro lugar, puede ver, puede verificar en su PC, en su teléfono, en su smartphone, cómo van las glucosas de mi paciente aún no estando cerca. Ya entonces, este sistema se conoce como Guardian Connect y acá en el Perú se llama el sistema Miau Miau, porque nos da las alarmas para saber en qué momento el paciente no está bien. Entonces tenemos aquí los aplicativos con toda la gama importante de información porque nos va a dar los valores de la glucosa justamente intersticial. No hay diferencia si nosotros hacemos la aplicación con un sistema tradicional. Nos da las alertas a través del teléfono y estos sensores de medición continua nos da mucha información para poder tener acceso a las glucosas del paciente aun estando a distancia. Y entonces, tenemos otro sistema. Este sistema es un sistema más completo, pero es un Minimed integrado. Este sistema cuenta también con un sensor que va conectado a una bomba. Entonces, mientras el paciente está mostrando, por ejemplo, una tendencia a la baja de glucosa, el sistema de bomba va a hacer que se paralice y el paciente no siga recibiendo insulina continua. Esta particularidad va a hacer que el paciente esté mucho mejor controlado. Recordemos que muchas horas el paciente está fuera de casa, puede estar en colegio, puede estar en universidad, ya que tenemos pacientes hasta los 17 años con 11 meses, y nuestros pacientes pueden estar a distancia. Pueden estar solos muchas veces, pero este sistema es muy, muy importante siempre y cuando el paciente maneje un conteo calórico de lo que está consumiendo. Introducimos la cantidad del conteo de calorías y de acuerdo a eso, la bomba va a sugerir la cantidad de insulina que necesita. Aparte de eso, que vamos a tener el monitoreo de cuánto están sus glucosas cada 5 minutos. Vemos aquí, por ejemplo, también la bomba de insulina que está entregando insulinas y está monitorizando el sistema de glucosa. Y es así como la tecnología de medición de glucosa ha ido cambiando rápidamente. Tenemos diferentes sistemas que esperemos
que ya todos estén en nuestro país. Muchas veces por la importación, por el pasar por aduanas y todo eso se hace difícil, eleva los precios. Pero ya están llegando a nuestro país toda esta clase de dispositivos que hacen que el paciente tenga un mejor control. Muchas veces tenemos pacientes que acceden a nuestro servicio, a nuestro programa de diabetes y ya viene desde ya con toda esta tecnología. Es nuestra responsabilidad, pues, estar al tanto de todo esto, conocer, instruir a los pacientes y capacitar sobre el uso apropiado de los mismos. Así como también hay una diversidad en el mercado de bombas de insulina. Tenemos ahí muchos de los pacientes que ya acuden con esto incluso, ¿no? Ahora se ha hecho pues una diversidad de bombas, tanto en colores como en apariencias, que hace que el paciente tenga más adherencia a esto, ¿no? Y dentro de este sistema también tenemos que conversar sobre el iPod Advanced Medtronic. Este sistema permite que el paciente ya no tenga que hacer rotación de zonas en los brazos, en el abdomen, en la pierna, sino colocar este dispositivo que lo estamos observando en la parte abdominal y sobre este dispositivo colocar las insulinas 4 veces al día. Es decir, si nuestro paciente se mostraba incómodo porque tenía que administrar insulinas, vamos a encontrar que algunos de ellos ya están haciendo uso de este iPod. Así como también tenemos algunos otros de nuestros pacientes que están utilizando plumas de insulina inteligente. Estas plumas ya vienen desde una empresa llamada Novolog, en las cuales ya esta aplicación está por Bluetooth. Es decir, sabemos cuánto es lo que necesita el paciente y a través de la pluma inteligente se va graduando y se va a administrar. Y es así como ahora también, por ejemplo, la tecnología nos va a permitir hacer las mediciones a través de lentes de contacto. Este lente que ustedes ven en pantalla mediría el azúcar en las lágrimas. Y este prototipo es un prototipo Blue. Imaginemos, ¿no? Unos lentes de contacto que ya están introduciendo un mini chip para saber la cantidad de glucosa que tiene. Este proyecto tuvo cierto éxito en las pruebas de laboratorio, pero hasta el momento la firma todavía no ha adelantado que se investigará en otras áreas de interés para tener una tecnología acorde con lo que estamos viviendo. En nuestro país no contamos con este dispositivo. Pero sí, algunos monitores se pueden medir el azúcar en sangre a través de la muñeca, por ejemplo. Entonces, algunas compañías japonesas ya están trayendo este dispositivo que utiliza una tecnología que está patentada como una detección de espectro para medir el azúcar en sangre de una persona a través de la muñeca, que es capaz de recibir también mediciones continuas en tiempo real. Este diseño recuerda mucho un smartwatch, ¿no? Y para poder saber nosotros cómo va a funcionar la aplicación, tenemos acá en pantalla, por ejemplo, cómo se va a calcular la dosis personalizada, cómo se hace el seguimiento de la insulina, cómo está el historial de glucosa, cómo se sincroniza tanto el monitoreo continuo con los medidores de continuo, glucosa para la sangre, se recuerda cómo se administra la dosis a través de alarmas y va a registrar las dosis que están administradas en el INPE. Entonces está un sistema integrado. Los informes nos van a dar para 90 días antes, ¿no? Entonces, qué interesante porque vamos a saber cómo nuestro paciente ha ido con estas mediciones. Y es así que llegamos a esta parte donde las aplicaciones móviles nos van a lograr incrementar la utilización de todas estas aplicaciones en el mundo de la salud. Por ejemplo, en el 2015 salió el informe de observación global y que fue revisado incluso por la OMS. Y estos dispositivos son los smartphones, los PDA, aparatos que sirven para seguimiento del paciente, para la práctica médica y también para la sanidad.
tienen que tener 3 objetivos principales. El primero es el control y seguimiento, porque son más eficaces sobre los pacientes, así como mejorar la adherencia, como ya hemos mencionado, nos va a facilitar y agilizar la práctica médica y mejora la eficacia de la salud pública. Entonces, estas aplicaciones muchas veces van focalizadas a mejorar la salud del paciente, pero sobre todo para cumplir las funciones de seguimiento o monitoreo. Y en este contexto nos vamos a enfocar a que cada vez hay más personas con diabetes, tanto niños, adolescentes como adultos mayores, que requieren un control riguroso, un control exhaustivo para ver cómo van estos pacientes. Y por este hecho, es importante identificar aquellos que verdaderamente representan un sello de calidad en diabetes. Entonces, vamos a hablar de algunas aplicaciones que nos sugieren un buen control y seguimiento de diabetes, como son, por ejemplo, una aplicación llamada Diabetes Diario de Glucosa, porque cada vez los datos se van a requerir y esta aplicación nos va a decir cómo van estos niveles, cómo se debe llevar un control con alimentos ingeridos y la actividad física que debe realizar el paciente de acuerdo a cómo va la glucosa. Otra aplicación llamada Glucuo, que va a actuar como una especie de registro diario también para permitir llevar a cabo un control sobre las comidas que necesita nuestro paciente, así como los niveles de glucosa y la actividad que debe realizar. Otra aplicación es la OneDrug, que permite establecer controles de enfermedad a través de diferentes registros de glucosa. Social Diabetes también es una aplicación que tiene como objetivo para el usuario que pueda llevar un control adecuado y exhaustivo de su enfermedad. MySugar es una aplicación dirigida a pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que se va a monitorizar la glucosa y que va a gestionar incluso la dosis de insulina y que va a mantener un control de la enfermedad. Tenemos otra aplicación llamada el Health Center que va a permitir obtener y acceder a estadísticas de usuario incluso, ¿no? Yo voy a saber cómo van sus estadísticas diarias, semanales, mensuales, trimestrales en un tiempo real, porque va a conllevar una mejor y un mayor control sobre la salud de mi paciente. Otra aplicación es el OneStream, que es una aplicación muy cómoda y práctica para estos pacientes porque aquellos medidores que no sean compatibles, incluso yo puedo sincronizar e introducir los datos de las glucosas para que me pueda dar la información. Hay otro seguimiento, por ejemplo, que es el My Diabetes Alert, que es una aplicación dirigida a todas las personas que cuidan pacientes adultos o menores con diabetes. La diabetes permite hacer un seguimiento en la mayoría de casos relacionados con el tratamiento de la enfermedad. La Federación de Diabetes, por ejemplo, ha sido creada por la Federación de Diabéticos Pacientes Españoles, ¿no? Es totalmente gratuita. Y bien, todas estas aplicaciones van a permitir llevar un control, pero no por eso vamos a omitir los controles periódicos, los controles médicos, tanto del equipo multidisciplinario como los controles mensuales o trimestrales que acuden los pacientes. Esta experiencia también se ha llevado cuando hemos trabajado a través del trabajo remoto, donde se ha realizado un trabajo educativo virtual usando la palabra COVID-19 que nos va a permitir, ¿no? Cuando hemos estado en pandemia, durante el aislamiento, todo esto lo hemos realizado igual en forma virtual y ahora nos encontramos en una época diferente donde ya los pacientes vienen al control, pero la capacitación, tanto para nuestras redes integradas como para nuestros pacientes en servicio, continúa siempre. Y bueno, les dejo el lema mundial por el Día de la Diabetes realizado el año 2022, que es diabetes, educar para proteger el futuro de la población que cada vez está en mayor riesgo de tener diabetes, cada vez está aumentando. Ahora tenemos una pandemia en pacientes diabéticos. Y bueno, pasaremos a algunas de las conclusiones que vamos a mencionar.
como es que estas aplicaciones, las aplicaciones son muy importantes, pero no van a sustituir en ningún momento la relación equipo multidisciplinario-paciente. Solo los profesionales de salud médicos pueden diagnosticar y tratar este problema médico. Es importante también que la inteligencia artificial en combinación con la telemedicina puede desempeñar papeles importantes en la medición y aplicación del acceso a esta población. Sin embargo, es muy importante que los pacientes acudan también presencialmente para poder hacer el monitoreo, para poder realizar la indicación de análisis clínicos y no solamente que el paciente acuda a nosotros a través del modo virtual para recepcionar una receta. Es importantísimo la evaluación del paciente. Y además, la automatización de tareas nos ayuda con la planificación. Vamos a saber cuántos pacientes podrían venir, cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a pronosticar las enfermedades de estos pacientes, logrando que la atención sea mucho más eficiente. Pero es importante, asimismo, saber la realización de cuál es el costo que tienen estos pacientes, porque el costo es alto también. De ahí la importancia de que acudan a los controles presenciales. Bien, muchas gracias por la atención. Estoy atenta a algunas preguntas que podrían surgir de nuestra presentación. Ustedes tienen en pantalla el correo y el teléfono celular al que podrían llamar si es que desean hacer algunas preguntas. En este momento vamos a dejar de compartir para determinar si hay algunas preguntas. Gracias. Bien, licenciada Mendieta, nos ha llegado varias preguntas. Una de ellas dice, ¿cada cuánto tiempo se entrega el kit de control al paciente diabético? Cada vez que tenemos un paciente debut en el programa, se le entrega el kit completo. Los insumos y los medicamentos se van a hacer entrega cuando el paciente viene al control. Generalmente cada mes, al inicio de la enfermedad cada 15 días, y si es un paciente que ya continuamente viene a nuestro paciente de control, cada 2 meses se les hace receta médica. Bien, licenciada. Nos preguntan, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener para la duración y conservación del glucómetro? Debemos tener en cuenta que el glucómetro es un aparato tecnológico que mide la glucosa en sangre. Por lo tanto, debemos tener las pruebas y las medidas de bioseguridad disponibles. Debemos recordar que estamos utilizando sangre para poder hacer una buena medición. Por lo tanto, debemos realizar el lavado de manos, debemos limpiar nuestro glucómetro también en forma adecuada, tal como se les ha enseñado, y no debemos pues dejarlo bajo cualquier superficie. De ahí la importancia de que tiene un estuche y que debemos tener una buena conservación. Cada año generalmente tenemos que realizar el cambio de pilas para que pueda funcionar adecuadamente. Bien, licenciada. Nos preguntan, los sensores de monitorización, ¿por qué no se usan en niños menores de 4 años? Generalmente los niños pequeños todavía son muy inquietos y requieren una observación continua. De ahí que no se trata por mala calibración, sino porque estamos haciendo el seguimiento que indica el fabricante. Hasta el momento, algunos niños pequeños que hemos tenido se ha realizado con éxito y muchos de ellos ya están realizando el monitoreo continuo cuando llegan a la escolaridad y a la preescolaridad. Bien, licenciada, dice, ¿los reflectómetros están al alcance de los pacientes que acuden al programa donde usted labora? Los glucómetros sí están en contacto con el programa de diabetes, es por eso que están incluidos en el kit. Ya, pero los reflectómetros y los de monitorización todavía no. No, todavía no están. Bien, licenciada. Muy interesante, la verdad que uno está atrasado. Por eso es importante
estos temas de telecapacitación para toda la comunidad, donde libremente pueden hacer sus preguntas. Ya la licenciada Mendieta les ha dado su correo y sé, conociéndola, la calidad de persona y profesional que es, ella gustosa, va a aceptar sus consultas al término de esta capacitación cuando ustedes la necesiten. Gracias, licenciada Carolina Mendieta, por su valiosa participación en bien del público en general, especialmente los que tienen, pues, niños con diabetes. Felicitaciones, excelente exposición. Nos ha hecho partícipes de sus conocimientos y experiencia. Por favor, su recomendación más importante al público que le esté escuchando. Muchísimas gracias por la atención y volvemos a insistir. Lo importante para poder llevar un control adecuado en diabetes es llevar a cabo el monitoreo en forma disciplinada. No nos vale de nada saber, aceptar que nuestro paciente tiene diabetes y no controlarlo. La importancia del control radica en la atención que debemos brindar a nuestros pacientes, tanto dentro de una institución en salud como es el Instituto Nacional del Niño, como enseñar y facilitar todas estas recomendaciones a los padres de familia y comunidad, porque llevar la diabetes con disciplina no es fácil, lo reconocemos, pero es importante más aún acompañar a estas familias para que los niños logren una muy buena calidad de vida. Muy bien, licenciada, ya no hay más preguntas, pero aquí hay algunos comentarios muy positivos donde dice realmente muy interesante, a la vanguardia, gracias, excelente, muy interesante la telecapacitación. O sea, ha motivado usted al público. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes y al público asistente. Muchas gracias. Gracias también al público que se conectó con nosotros el día de hoy. Les damos a conocer esta interesante telecapacitación. Queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Aparte, les recomiendo cualquier duda, ahí tienen a la licenciada Mendieta. Ya les dio su correo, acudan a ella. Les va a ir muy bien. Gracias y muy buenas tardes a todos.